El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie para hacer nuestra lectura de este domingo que corresponde a nuestro estudio de hoy y que hemos titulado La importancia del arrepentimiento. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, desde el verso 4 hasta el verso 11. San Mateo 3 hasta el 7 vamos a leer. San Mateo 3 del verso 4 al verso 7. Dice así, hermanos: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a leer hasta ahí. Pueden sentarse, hermanos. La importancia del arrepentimiento. Juan el Bautista, hermanos, todos lo sabemos, es la persona que abre el Nuevo Testamento en la Biblia. A él le corresponde el privilegio de romper con 400 años de silencio, 400 años en los cuales no había profeta en toda la tierra de Israel. Desde Malaquías, el último de los profetas, habían pasado 400 años cuando Juan el Bautista comienza a predicar. Él anunciaba la llegada del Hijo de Dios. Ese fue su anuncio más grande, pero no fue el único. Uno de los principios fundamentales del Evangelio que él anunció de manera clara fue el arrepentimiento, como el primer paso para iniciar una nueva vida en Cristo, como el primer paso para iniciar el proceso de la salvación en Cristo Jesús. Gracias a Juan el Bautista, hoy podemos entender mejor qué es y lo que significa el arrepentimiento en el Evangelio de Jesucristo. Hoy podemos entender qué quería decir él cuando llamaba arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hacían las personas que se arrepentían cuando Juan predicaba, de acuerdo con este pasaje? En primer lugar, confesaban sus pecados públicamente. El verso 6, si ustedes se fijaron, dice que antes de ser bautizados confesaban sus pecados. Pero esta no era una confesión simple, incluía algunos aspectos sumamente interesantes. El primero es que muy probablemente ellos hacían una confesión pública de sus pecados, pero esto no quiere decir que gritaran sus pecados a toda la multitud que estaba reunida. Lo que esto quiere decir, hermanos, es que ellos se confesaban unos a otros sus ofensas, sus faltas, es decir, buscaban a la persona que habían ofendido, buscaban a la persona a quien le debían una disculpa, buscaban a la persona a quien debían pedirle perdón, y aquella reunión se llenaba de expresiones muy emotivas, muy intensas, cuando las personas se declaraban sus fallas y sus errores. En aquellos bautismos se pedía el perdón a la persona que se había ofendido, se restituía la dignidad del agraviado, se reconocían las faltas que se habían cometido en contra del hermano. Arrepentirse entonces, hermanos, en aquellos días no era simplemente perdóname y ya quedó todo olvidado. Era tener el valor, la decisión, el coraje de reconocer la falta cometida en contra de otra persona y pedirle perdón. Era un acto, hermanos, intenso emocionalmente hablando. Esas reuniones serían entonces sumamente emotivas. Allí había lágrimas, abrazos, besos. Había, hermanos, tantas otras expresiones del impacto emocional que causaba el declarar aquellas faltas y aquellos errores.
Aquella confesión provocaba, hermanos, intensas emociones por cuanto significaba quedar libre de ataduras tremendas, de tantas opresiones y de tantas angustias que genera saberse culpable de algo y no haber saldado esa situación, no haber resuelto esa situación, no haber buscado las condiciones para resolver esos problemas. Obviamente entonces, hermanos, para Juan, para arrepentirse, había que cambiar el corazón. Había que pasar de la soberbia y del orgullo a la humillación y la mansedumbre. Las personas cambiaban de dirección en su vida realmente, y eso es lo que significaba entonces y lo que significa hoy el arrepentimiento. Podemos afirmar en base a Juan, hermanos, que la persona que no ha cambiado de dirección todavía no se ha arrepentido, porque hoy en día debería de ser igual. El arrepentimiento sigue siendo el mismo. La verdad del evangelio no cambia, permanece por los siglos de los siglos. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero muchas veces el evangelio moderno ha cambiado estos principios tan importantes y fundamentales de la vida cristiana. Hoy, cuando dos personas tienen un problema, se reúnen con el pastor, hablan de sus problemas y hasta llegan a decir, bueno, terminemos esto. Si en algo te he ofendido, perdóname. O a lo mejor decimos, perdóname, pero tú tuviste la culpa. Parece, hermanos, que aquello no llega hasta el corazón. No llega, hermanos, a transformar los sentimientos y las emociones de una persona. Muchas personas se acercan al arrepentimiento con una actitud farisaica y todo aquel acto no llega al corazón. Es solo una imitación del verdadero arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista les dijo a los fariseos, haced frutos dignos de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento genuino tiene que fructificar. El arrepentimiento genuino tiene que dar fruto evidente, abundante, que se mira, que se observa, que se comprueba en la vida de una persona. Tales formas de arrepentimiento, hermanos, cuando no son sinceras, no transforman nuestras vidas. Después de practicarlos una y otra vez, seguimos siendo los mismos, seguimos viviendo de la misma manera, con las mismas actitudes y sobre todo, hermanos, con la misma mala relación con nuestro prójimo. La consecuencia más dolorosa de esta imitación del arrepentimiento es que deja intactas las cuerdas que nos atan y nos hacen caer una y otra vez. Las cuerdas de enojo, de resentimiento, de venganza, de rencor y de tantas emociones destructivas que no nos dejan avanzar en nuestra vida cristiana. Implica, hermanos, reconocer las faltas propias. El verdadero arrepentimiento implica reconocer las faltas propias, pero sin atenuar nada, sin hacerlo fácil, sin hacerlo simple. Nada de decir perdóname, pero tú tuviste la culpa. El arrepentimiento verdadero fortalece la hermandad en Cristo Jesús y engrandece la iglesia del Señor. Amén. Por eso debería hacerse en la manera correcta. En segundo lugar, hermanos, las personas que se bautizaban con Juan reconocían que habían estado ciegos a la verdad. Juan el Bautista les dice a los fariseos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Observemos primero la expresión, ¿por qué le llama víboras? Generación de víboras. ¿Por qué le llama de esta manera? Por dos razones. La primera es que las víboras son venenosas. Las no venenosas se llaman culebras. Las venenosas se llaman víboras. Lo pueden comprobar ustedes en cualquier enciclopedia o libro de la naturaleza. Parece que Juan, hermanos, tiene en mente el hecho de que los fariseos y los saduceos eran serpientes venenosas que habían envenenado la vida religiosa de Israel.
La habían envenenado en el sentido de que le habían vaciado todo su valor espiritual y la habían reducido a una serie de prohibiciones religiosas solamente para favorecer el comercio religioso del cual ellos eran los primeros beneficiados. Al frente de aquel gran mercado de la fe estaban ellos, estos grupos religiosos cuya venenosa mordida estaba matando a multitudes. En segundo lugar, le llama víboras porque éstas huyen del fuego. Los fariseos huían aterrados ante la idea del juicio de Jehová y les parecía que practicando una religión se podrían salvar. Parece que por eso vienen a buscar el bautismo con Juan. Yo creo que los fariseos dicen, bueno, si con esto nos vamos a salvar del fuego, bauticémonos. Y llegan con Juan y Juan les dice, a ustedes no los bautizo, porque no han dado frutos dignos de arrepentimiento, porque están engañándose a ustedes mismos. Juan les advierte que detrás de él venía uno que los iba a bautizar no solo en agua, sino en Espíritu Santo y fuego, advirtiéndoles del juicio que les esperaba y del que no podrían escapar. Les invitaba a reconocer las falsas esperanzas que les había dado a ellos la creencia en una religión vacía, que ya no tenía nada, que ya no hacía nada por la persona. Las religiones vacías siguen envenenando las mentes de los seres humanos. Siguen siendo el escondite perfecto para todo aquel que quiere huir de la verdad. Les estaba advirtiendo Juan y nos advierte a nosotros que de aquel juicio no se puede escapar. Es mucho más fácil sentirse salvo por practicar una religión que ser salvo arrepintiéndose delante de Jesucristo. Es mucho más fácil sentirse salvo por ir a una iglesia, por practicar una religión, cualquiera que sea. Eso no cuesta, pero arrepentirse y cambiar de dirección, eso es otra cosa. Y este arrepentirse cambiando de dirección, esto es lo que vino a predicar Cristo Jesús. Porque el arrepentimiento, como ya hemos visto, implica reconocer el pecado personal. Implica restituir lo que haya que restituir, reconocer lo que haya que reconocer, y eso no es fácil. Practicar religiones que no nos cambian por dentro es huir del fuego eterno. Es esconderse de aquel día que inevitablemente va a llegar cuando Cristo Jesús venga por segunda vez y nos juzgue a todos por igual. Pero aún tenemos tiempo, porque la gracia del Señor no ha terminado, porque la gracia del Señor está presente, porque Cristo Jesús sigue caminando entre nosotros y nos sigue buscando y nos sigue amando y nos sigue haciendo misericordia y está aquí por cada uno de nosotros que esté dispuesto a cambiar de dirección. Él vino a eso y sigue haciendo eso a todo aquel que en Él cree. Por lo tanto, hermanos, arrepentirse es fundamental si queremos realmente ver nuestra vida transformada por Cristo Jesús. Concluyamos entonces, el arrepentimiento no es cualquier cosa. No es, hermanos, un simple gesto de pretendido reconocimiento. El verdadero arrepentimiento implica cambiar de dirección en la vida. Implica dejar de caminar por los caminos falsos y engañosos de las religiones vacías. Implica comenzar a adorar al único Dios verdadero en espíritu y en verdad. Y entonces nuestra vida va a cambiar. Entonces nuestra vida va a ser transformada. Entonces Él nos va a demostrar cuánta buena voluntad tiene Él para con cada uno de nosotros. Vamos a orar.